Muy bien, Shavuot Mevoraj. Vamos a continuar. La semana pasada empezamos los primeros Pesukim de Sefer Melahim, Aleph, Perek Vav. Que habíamos terminado en el Pasuk Zayin. La primera parte, el Naví nos contó el tamaño de la estructura exterior. Nos habló de un edificio, llamó el Bait. Hola, Malajén. Vení. ¿Hay alguien acá? ¿No? Que incluía 3 espacios físicos: el Kodesh HaKodashim, el Kodesh y el Ulam. El Ulam dijimos que era como un hall de entrada y adentro se entraba al Ejal. El Ejal era el Kodesh y detrás del Kodesh internamente estaba el Kodesh HaKodashim. Lo primero que nos dijo fue que el Kodesh y el Kodesh HaKodashim era una sola estructura. Alrededor de esa estructura había como una pasarela, unos pasillos que dijimos que tenía 2 objetivos principales. Uno era por un tema de kabod, que no se vean las paredes del Bet HaMikdash, como para revestir las paredes del Bet HaMikdash. Le hizo alrededor como una doble pared, y además el interior de esos estaba subdividido adentro como en oficinas, y se utilizaba para cuando tenían que hacer arreglos dentro de la zona del Kodesh y el Kodesh HaKodashim, y los trabajadores no eran los Kohanim ni el Kohen Gadol. Entonces, para que no entren a la zona interna, que arreglen desde afuera. Ahora los Pesukim nos van a seguir contando, primero que todo, sobre la parte exterior, cómo era este Yatzia, toda esta zona de pasillos que estaban alrededor, y después nos va a empezar a contar todo el revestimiento interno. Nosotros vamos a leer 2-3 Pesukim más, y después vamos a retomar de Pasuk He. Nosotros terminamos Pasuk He, que dijo, Pasuk Zayin, que dijo: Beabait beibanoto eben shelema masal imna umakabot beagarzen kol keli barzel lo nishma babait beibanoto. Shlomo HaMelech, cuando construyó el edificio del Bet HaMikdash, lo construyó con piedras enteras. ¿Qué significa masal imna? Que así como la sacaban de la cantera, la traían directamente hasta el Bet HaMikdash, y en toda la zona de Arabait no es que tenían que recortar de vuelta las piedras para encajarlas en determinado lugar, sino las cortaban en la cantera, en la montaña, a la medida exacta, y las traían. ¿Por qué está ubicado este pasuk acá en la mitad? Porque está relacionado con lo último que había dicho, que las pasarelas exteriores tenían 3 pisos, pero Shlomo HaMelech no quería insertar las vigas que iban a sostener los pisos superiores, tener que agujerear las piedras para ponerle vigas. Entonces Shlomo HaMelech hizo como una doble pared. La segunda pared iba teniendo como escalones. Sobre esos escalones se apoyaban los pisos superiores. ¿Está bien? Entonces, lo que viene a explicar acá es por qué no podía poner esas vigas cruzadas, porque las piedras venían completas desde la cantera, no se agujereaban adentro del Arabait. Por eso dice: Umakabot beagarzen kol keli barzen lo nishba babait beibanoto. Ningún objeto metálico de hierro se escuchó durante todo el proceso de la construcción del Bet HaMikdash. Y como dijimos, hay un mahloket en la Gemara si claramente el Bet HaMikdash no lo construyó con Keli Barzel. Esto es una jumbrá, porque había una prohibición de la Torá de no utilizar el Keli Barzel para la construcción, pero solamente para el Mizbeach. Solamente la única prohibición era el Mizbeach. Para la construcción del edificio del Bet HaMikdash estaba permitido. Entonces hay un mahloket en la Gemara si la jumbrá que hizo Shlomo fue una jumbrá extrema, quiere decir que ni siquiera para sacar las piedras de la cantera utilizó hierro. Eso es una opinión. Según otra opinión, no. Para romper las piedras, sacarlas de la cantera, sí
utilizó hierro. Para darle la forma en la cantera sí utilizó hierro. Solamente que en toda la zona de Arabait, donde era la construcción en sí, ahí adentro no se utilizó hierro. Dijimos que había un motivo simbólico y también un motivo muy profundo espiritual. Simbólicamente, el Barzel representa las armas, la guerra, la muerte, y el Bet HaMikdash venía a traer el Shalom, la paz al mundo. Entonces, simbólicamente, Shlomo HaMelech no quería construir el símbolo del Shalom utilizando hierro, que simbolizó siempre, desde el principio del tiempo, simbolizó siempre la muerte, la guerra. Además de... ¿Cómo? Ahora vamos a ver cómo lo hacían. Ahora yo voy a explicar. Ahora... No, con el gusano. Ahora vamos a ver gusano. ¿Sí? Hay un motivo mucho más profundo, que dijimos que hay una kelipá de Tumá, que ya explicamos muy superficialmente, pero explicamos varias veces a qué nos referimos con kelipá, que son, vamos a decir, las distintas capas de impureza que encapsulan y atrapan a la pureza, que esto ya de la época de Adam Rishon. Shlomo HaMelech sabía que este Bet HaMikdash, desde el momento de la construcción, tenía los días contados. Shlomo había recibido como una especie de nebuá de que su Bet HaMikdash, como no fue construido por su papá, por David, no iba a ser eterno. Entonces Shlomo en la construcción intentó sacar todo lo relacionado con cosas que podían atraer la destrucción. El Barzel era una de las kelipot que estaban relacionados con la destrucción, entonces por eso Shlomo HaMelech no lo quiso construir. Es más, en el segundo Bet HaMikdash hubo un aplique de hierro, la demás lo trae que estaba en el segundo, hay mahloket si también Shlomo HaMelech lo puso en el primero, que era parecido a lo que se usa hoy en día, los pinches para espantar a las palomas. En el segundo Bet HaMikdash había como una especie de pinches por arriba del Bet HaMikdash, pero como triangulitos así de hierro, ¿sí? Pero eso, la demás lo trae que estaba en el segundo Bet HaMikdash, era para espantar cuervos, ¿sí? No para espantar cuervos. Hay quienes dicen que Shlomo HaMelech, cuando terminó la construcción del Bet HaMikdash, puso estos pinches para espantar a los cuervos de hierro, y lo hizo especialmente después que terminó de construir el Bet HaMikdash, pero después en la práctica nunca fue necesario, porque nunca se acercó ningún cuervo, a pesar de que habían, o sea, el miedo cuál era, hay tanta carne de los korbanot, el cuervo de Carronia tenía miedo de que venga y que agarre algo de carne o que traiga alguna nevelada o lo que sea, entonces para evitar, pero nunca se acercó, entonces después lo terminó desinstalando, y por eso la Gemara no lo nombra, que en el primer Bet HaMikdash hubo esto llamado Kali Agoreb, ¿sí? Espantador de cuervos. Vamos a continuar unos pesuquín más y después vamos a meternos en lo que preguntó recién Manu, que muchas veces lo escuchamos de afuera, pero lo vamos a ver de adentro de la Gemara, cómo, si no utilizó hierro, cómo hizo para moldear las piedras para el Bet HaMikdash. Dice Pasuk Het, Petach Hatzela Atijoná el Ketef Abaita Yemaní, Ubelulim Ya'alu el Atijoná, Uminatijoná el Ashelishit. Está hablando acá de, como dijimos, esta pasarela que había exterior al Bet HaMikdash, que adentro estaba dividida por, vamos a decir, por oficinas. De cada uno de los costados había 5 compartimientos y 3 pisos para arriba, o sea, había 15 de un lado, 15 del otro, y de atrás, que era, como era de 20 de ancho, tenía 3 por 3, o sea 9. Entonces el Pasuk nos dice cómo se ingresaban a estas oficinas de los costados. Petach Hatzela Atijoná el Ketef Abaita Yemanit. Del lado derecho del Bet HaMikdash, en la oficina central de abajo, había una puerta exterior. Petach Hatzela es la oficina, vamos a decir, el compartimiento. La puerta del compartimiento del medio, pero del piso de abajo, ese es el Tijoná. Normalmente el Tijón es la del medio, pero allí explica decir la del medio del piso de abajo. El Ketef Abaita Yemani, del lado derecho, ahí había una puerta. Ubelulim Ya'alu el Atijoná, Uminatijoná el Ashelishim. ¿Cómo hacían para, o sea, entraban por el costado? Belulim es escalera caracol.
balul. Como eran espacios muy reducidos, si hacían una escalera normal, iba a tener o demasiado empinado o demasiado espacio que iba a ocupar. Entonces, Shelomo Amelech construyó adentro escaleras caracol, eso es belulim. Belulim y Alu era Tijoná, por una escalera caracol subían al piso central, Tijoná, Umina Tijoná, y del piso central era Shelishim, subían al tercer piso. Les voy a mostrar, aunque se entendió. ¿Qué hacían en esas oficinas? Estas oficinas, el Pasuk no nos dice para qué estaban, qué utilización se le dio. Ahora yo voy a decir una posibilidad, el Pasuk no lo dice. En el segundo Bet HaMikdash, un minuto, primero les quiero mostrar una imagen de cómo sería. Una función. Ahora vamos a ver, no lo expliqué. ¿Sí? De cómo sería ¿cómo se llaman estas oficinas? Sí, todo el primero el segundo lo replicó igual. Al principio sí, pero con medidas más grandes. Vamos para que tengan una idea, esto era lo que se veía del costado de la derecha del Bet HaMikdash y de la izquierda del Bet HaMikdash. Se veía así, internamente, ¿sí? Acá había una pared, esto es el corte transversal. Entonces ven, había una puerta, una sola tenía puerta al exterior, y después de una a la otra se subía por una escalera caracol y tenían piezas. Marca la de la derecha. Sí, ahí está la de la derecha, pero allí se queda del centro. Hay un dibujo que está de la del centro. Bueno, ahí entendieron cómo era escalera caracol. Monobloque. Acá está. Sí, así. Sí, no sé si se llega a ver Esa ahí. es la parte de atrás, ¿o no? Esa no sería la parte Esta de sería la parte de atrás. ¿Está bien? Y entre las oficinas sí tenían comunicación entre ellas. Cada una tenía 3 puertas. Una de la derecha, una de la izquierda y una para arriba. ¿Sí? Por la escalera caracol. Ahora, como dije antes, el objetivo principal de esta construcción, que era externa, no pertenecía al edificio del Bet HaMikdash, eran dos. Uno, cubrir las paredes del Bet HaMikdash, como para revestirlo y que no se vean de afuera. Dos, para que haya una zona, vamos a decir, de trabajo para los que tenían que arreglar ediliciamente, si había que algún desperfecto o algo arreglar internamente, no podían entrar al Kodesh HaKodashim y al Kodesh. Entonces, desde afuera hacían los arreglos desde la parte externa de la pared. Fuera de esto, estaba diciendo, en el segundo Bet HaMikdash había una zona del Bet HaMikdash, acá lo veo, que se llamaba Bet HaJalifot. Si ustedes ven este dibujo es el primer Bet HaMikdash. Lo primero que se ve es el Ulam, ¿sí? Que era el hall de entrada, y después empieza el edificio del Bet HaMikdash. En el segundo Bet HaMikdash, la Mishnah nos cuenta que había un Bet HaJalifot, que ahora les voy a mostrar lo que era el Bet HaJalifot, el dibujo del que sería. Acá lo traen chiquito porque es del segundo Bet HaMikdash. Ven en la parte central que es el Ulam, pero está ancho acá, el Ulam, ¿sí? En el segundo Bet HaMikdash, la Mishnah en Masejet Midot nos trae que construyeron Bet HaJalifot, que Jalifot son cuchillos, ¿sí? Que en los dos costados acá del Ulam habían oficinas que era para que los Kohanim guarden las herramientas para hacer los korbanot, básicamente los cuchillos, ¿sí? La cantidad de korbanot que había, la cantidad de... Cada Kohen quería tener había un casillero para guardar sus herramientas, ¿sí? Entonces esto estaba acá al costado en el Bet HaJalifot. En el primer Bet HaMikdash, el Naví en ningún lugar nos cuenta que había Bet HaJalifot. Y la Mishnah Masejet Midot tampoco dice que había en el primer Bet HaMikdash Bet HaJalifot. Entonces hay opiniones en los Mefarshim. O que sí había, y que no lo nombra porque era algo totalmente externo a la construcción en sí, era algo práctico, necesario. Hay quien dice no, que no había, y justamente para eso era el uso que se le dio a estas oficinas del costado, que era para el uso, vamos a llamar, particular de los Kohanim, que trabajaban, claro, como vamos a llamarlo así, como si fueran los casilleros de los Kohanim. Vaiben et Abait, Pasuktet, construyó el edificio, Vaijaleu, cuando lo terminó de construir, Vaispon et Abait, Gebim, Usederot, Barazim. Ahora va a empezar a hablar un poco de
cómo estaba recubierto internamente. La construcción era de piedra. Internamente, Baispones lo recubrió internamente. Primero que todo, toda la piedra la recubrió con placas de madera. Pero acá nos está hablando primero del techo. Baispone Tabait, la parte del techo era todo piedra. El techo del Bet HaMikdash era de madera. Baispone Tabait techó el edificio Gebim Usderot Ba'arazim. Le hizo dos techos. Uno que era el techo exterior, que quedaba para que se veía de afuera, La y terraza. había, vamos a decir, y otro era como un cielo raso, que era lo que se veía interiormente. Eso lo llama Gebim Usderot Ba'arazim, ¿sí? Acá hay una palabra en Rashi que yo no vi que los mefarshim lo traen, pero quizás se puede entender de vuelta. Esto es lo que yo entiendo de Rashi, ahora lo vamos a leer juntos, que le hizo como tejas, ¿sí? Vamos a ver por qué. Los mefarshim no lo traen, que utilizó de madera, ¿sí? No de arcilla, pero hizo como una forma de tejas que la fue encastrando una con la otra y se entiende que era seguramente para que no penetre la lluvia, ¿sí? Para eso es las tejas. Miren Rashi, en Pasuk Tet, dice Baispon la Shun Kisui Tikra. Baispon es que le hizo un techo. Gebim Usderot Ba'arazim. Shte Tikraot, le hizo dos techos. Ajata Suya Lenoi le mata. Uno era inferior, que era lo que se veía, que es el cielo raso de belleza, para lindo Lenoi, decorativo. Beajat Shel Luje Arazim Milemala. Y había uno que era de cedro, Luje Arazim, que era el superior, que era el que daba para afuera. Shel Gebim y Atachtona. Gebim era la interior, la de abajo, y Sderot Ba'arazim era la superior. Betirgem Jonathan Beantujin, Beloy Adat Imagen. Jonathan, en el Targum, dijo que esto Gebim Sderot tradujo en arameo Beantujim. Y Rashi dice Beloy Adat Imagen. No sé a qué se refiere el Targum cuando dice Beantujim. Beshamati Mishmo Shel Rabbi Menachem, Shem Nesarim Arugim Naim Kemin Tzura, que eran tablones que estaban, lo que hoy en día nosotros llamamos pérgola, ¿sí? Nesarim Arugim, eran tablones de madera que estaban como entretejidos. Así es una pérgola, ¿no? Está entretejida la madera, ¿no es así? Sí. Entretejida la madera. Entre la sala. Shem Nesarim, ahí está, entrelazadas las maderas, que Mintzura, Pecorilo y Yonenu Tzilid, Uelashon Ashkenaz, Gamilet, Beilashon Shamaim, Shemekora. Así traía que se refería al techo. Veani Omer, dice Rashi, a mí me parece, Shem Lebenim Halulim, y esto es lo que yo digo que para mí a esto se refiere que le hizo formas como tejas. Shem Lebenim Halulim son como ladrillos huecos. Lebenim son ladrillos, Halulim es huecos. Veem que Hetzi Kanea Gul es como medio caño, tubo, como medio tubo por la mitad, hueco. Es una teja, ¿no? ¿Sí? Sí, yo entiendo que sí. Acá los dibujos no lo trae nunca con tejas al Bet HaMikdash. pues algo así. Sí, no vi los mefarshim que dice. Porque Sí, Rashi la dice teja. Hay dos tejas, cuando está la dice teja Sederot francesa y la Ba'arazim, Sederot Ba'arazim es madera. Pero Gebim, Rashi dice Lebenim Halulim, ladrillos huecos, pero era por la mitad y con forma curva. Hetzi Kanea Gul, como medio tubo, la mitad del tubo, curvo, de calidad de ladrillo. Para mí era como tejas que le hizo, ¿sí? Para que Corre fluya el agua, ¿sí? Vi también que el Radak dice de que estaban entrelazadas una con la otra, como armadas como un rompecabezas. Puede ser también que pegue con decir que las tejas sí, no van pegadas, las tejas van apoyadas una con la otra. Vaiben etayatzia al kol habayit, hamesh amot komato, vayejos etabait ba'atze arazi. Construyó el yatzia, que dijimos que era esto alrededor, todo lo alrededor era el yatzia, alrededor de toda la construcción. Hamesh amot komato, cada piso tenía 5 amot, y dijo antes que tenía 3 pisos, o sea que en total tenía 15 amot de altura, sin contar el espesor del techo superior, 15 amot de altura. Vallejos etabait ba'atze arazi, y cubrió y sostuvo el edificio con madera de cedro.
Ahora nosotros vamos a poner un punto, acá termina, vamos a llamarlo, la construcción del edificio externamente. Ahora el pasuk nos va a hacer 3 pesukim como que corta la construcción, una nebuá, una profecía que tuvo Shlomo HaMelech respecto a la construcción del Bet HaMikdash, y después retoma cómo fue la construcción, pero del recubrimiento interior. Vahí de Bar Adonai el Shlomo Lemor. Y fue la palabra de Hashem hacia Shlomo y le dijo: Abayt hazeh, asher atá boné, este edificio. Cuando dice Bait, la traducción es edificio, ¿sí? Más que casa. Abayt hazeh, este edificio. Asher atá boné, im telech bechukotai, bet mishpatai ta'aseh, beshamarta et kol mitzvotai lalechet bahem. Si vas a conducirte en mi jukot, vas a cumplir los mishpatim, vas a cuidar las mitzvot y conducirte en ellas, entonces Ba'akimoti et devari itach asher dibarti el David abija. Yo voy a cumplir con vos lo que le había prometido a tu papá. ¿Qué había prometido? Beshahanti betoch bene Israel velo ezov et ami Israel. Yo voy a reposar la Shejiná dentro de Am Israel, como leímos en Perashat Terumah, Be'azul y Mikdash, Beshahanti betoham. Acá también le recalca a Kadosh Baruj Hu a Shlomo, yo voy a cumplir con eso. Beshahanti betoch bene Israel, velo ezov et ami Israel. Y no voy a abandonar a mi pueblo, a Israel. A simple vista acá, aparentemente es una nebuá que recibió Shlomo HaMelech directamente. Dice, Vahí de Bar Hashem el Shlomo Lemor. Pero hay un problema, que unos peraquim más adelante, cuando termina la construcción del Bet HaMikdash y se inaugura el Bet HaMikdash, hay un pasuk que nos va a decir, trae acá el Radak, que el Ralbag lo trae, dice, más adelante, cuando termina la construcción, inaugura el Bet HaMikdash, el pasuk dice, Vayar Hashem el Shelomo, Vayera Hashem el Shelomo, Shenit, Kashenirá el Ab Begibon. Hashem se le presentó, tuvo un Ruach HaKodesh, una Nebuá, por segunda vez, Shenit, y la primera había sido en Gibón. ¿Cuándo fue en Gibón? Lo estudiamos hace 2 peraquim para atrás, antes de empezar la construcción del Bet HaMikdash. Shlomo HaMelech hizo 1000 korbanot en Gibón cuando él quiso trasladar el Aarón desde Gibón a Jerusalén con la Lujot. Entonces ahí se le presentó y tuvo su primer Nebuá en Gibón, cuando tuvo el sueño de qué querés vos, Shlomo, y le prometió la sabiduría. La segunda fue cuando se inauguró el Mishkan, el Bet HaMikdash. Entonces quiere decir que acá no fue una nebuá que recibió él. Si el pasuk explícitamente nos dice, más adelante, se le presentó a Hashem con una nebuá por segunda vez, y la primera había sido en Gibón. Entonces, ¿esta qué pasó? Dice los Jamim, esta nebuá no la recibió Shlomo, la recibió el Naví. Y el Naví se la transmitió a Shlomo. Cuando dice, Vahí de Bar Hashem el Shlomo Lemor, Hashem habló con el Naví para que hable con Shlomo. ¿Quién fue este Naví? Ahía Ashiloni. Ahía Ashiloni es un Naví que no hay Sefer Ahía Ashiloni. No tenemos un libro de este Naví. Hay algunos historiadores que dicen de que escribió su libro, pero como no tenía Nebuot para la historia, sabemos que todo lo que quedó en el Tanaj eran los libros de Nevi'im que dejaron también Nebuot relevantes para toda la historia de Am Israel, no solamente para su época. Ahía Shiloni no escribió una Nebuá que sea relevante para la historia de Am Israel, por lo tanto no quedó en el canon del Tanaj y después con el tiempo se perdió. Pero el Rambam nos dice, Ahía Shiloni fue una persona muy muy importante en la transmisión, en la cadena de transmisión de la Torá desde Moshe Rabbeinu. Ahía Shiloni era un niño menor de 20 años en el Midbar. La Gemara dice, como era menor de 20 años, entonces no murió con los Mete Midbar. Pero él escuchó la Torá de Moshe Rabbeinu y vivió hasta la época de Eliyahu Anabí. Estamos hablando más de 400 años, ¿sí? Vivió hasta la época de Eliyahu Anabí y el Rambam lo trae a Ahía Shiloni. El Rambam al principio del Mishneh Torah trae todos los nombres desde Moshe Rabbeinu hasta al final de Anshe Knesset HaGedolá, hasta el final de la Gemara, todos los nombres, uno por generación, que fueron los eslabones de la Torah Shebe'al Peh,
desde Moshe Rabbenu hasta Rabini Rabayé, y trae a Ahiá Shiloni, que fue el nexo entre Moshe Rabbenu y la época de David Amelech, ¿sí? O sea, era un Naví que era de los únicos que había escuchado directamente de Moshe Rabbenu, entonces él fue el que transmitió la Torah Shebe'al Peh, ¿sí? Varias generaciones pasó. Claro, ¿sí? Él salteó. La Gemara dice que entre siete personas, hasta la época de la Gemara, entre 7 personas englobaban toda la historia de la humanidad, que se vieron uno con el otro, ¿sí? De Amar Rishon, así trae la Gemara. Y uno de ellos fue Ahiá Shiloni, que conectó, o sea, él solo vio tanto, y que obviamente que englobaban el mundo y con transmisión de la Torah, que englobó, no 2 generaciones, quizás, no sé, 12, 15 generaciones, que él conoció a uno y después de todo eso la gente murió en el medio y él sobrevivió y está hasta esta época. ¿Dónde aparece explícito Ahiá Shiloni? Al final de los días de Shelomo Amelech, cuando es nombrado Jeroboam ben Nebat como rey, cuando se divide el reino de Israel, por un lado el descendiente de Shelomo, por otro lado Jeroboam ben Nebat, Ahiá Shiloni es el que le da la profecía a Jeroboam de que él es nombrado por Hashem para reinar sobre 10 tribus. ¿Sí? 10 tribus van a ser de Jeroboam y las otras 2 van a ser de los descendientes de Shelomo. El que trae esta profecía fue Ahiá Shiloni. Entonces él le da la profecía esta y le dice: Abaita ze asher ata bone. Dice Shelomo, vos te estás esforzando. ¿Cómo? Que era tan importante y no tuvo ninguna sí, neguada. no quedó escrito. Que vivió muchísimos años, ¿no? Sí. Sí. Y le dice algo muy importante. Shelomo, veo que te estás esforzando mucho por la belleza en la construcción que estás haciendo. Y está bien, no está mal, está bien. Pero esto no es lo principal. Sabé, Abaita ze asher ata bone, este edificio que vos te estás esforzando tanto para construir está espectacular. Así tiene que ser. Activé una lefejateja, tenés que, para Boreolam hay que hacerlo más lindo, espectacular. Pero no depende la durabilidad de este Mishkan, de este Betamigdash, y que repose la Shejiná, no depende de que sea muy lindo. ¿De qué depende? Beyamarta et kol mitzvotai, la lejet bahem, beakimoti de bari itaja shetibarti el David abija. Para que se mantenga el edificio, hace falta que se cumpla la Torah de las mitzvot, los hukim, los mishpatim, las mitzvot. Entonces ahí sí tiene sentido todo lo que vos te estás esforzando para construir. No te pienses que el edificio en sí alcanza. Boreolam quiere Betamikdash, Boreolam quiere los korbanot, pero Boreolam quiere primero que todo que nosotros cumplamos las mitzvot. Si no, vio algo en Shelomo ahora vamos a ver más adelante, que algo que hizo Shelomo al final. El lujo el que hizo Boreolam, el Mishkan que hizo Boreolam por medio de Betzalel. No era el lujo. Y acá le está diciendo. No está diciendo que no tiene que haber. Está diciendo esto no es lo principal. No. Vos te estás esforzando mucho en la construcción, me parece perfecto. Número 2. Pero toda esta construcción, y Mashem lo Ishmor Ir, Shav Shakat Shomer. Si Boreolam no va a estar acá adentro, todo al fallo que estás construyendo. ¿Sí? Te estás esforzando, espectacular. No pierdas de vista otra cosa. Recuérdense que Shelomo Amelech tenía un plan, como se usa ahora, un master plan tenía Shelomo Amelech, ¿sí? ¿Qué quería? Todo el mundo. Que haya Tikkun Olam. El Tikkun Olam de él, ¿qué componía? Tenía que hacer que todos los reyes del mundo reconozcan a Boreolam, y él decidió casarse con las princesas de todos los reyes. Estamos, según muchos mefarshim, increíblemente en medio del proceso. Algunos que dicen que fue al final del proceso, otros dicen que fue en la mitad del proceso. Es cuando Shelomo Amelech se casa con Bat Paró, con la hija de Paró. ¿Sí? Por eso Akadosh Baruj Hu, antes de destruir el Betamigdash, hay un naví que dice: a la pibe al Hamati, Aitá Irazot. Esta ciudad de Yerushalayim, el Betamigdash, lo rechacé desde el día que se construyó, desde el día de su inauguración. Yo ya no lo quería, dice Boreolam. ¿Por qué? Porque Shelomo Amelech tuvo tanta jochma, pero se sobrepasó en su jochma y pensó que él podía hacer cosas que en realidad estaban prohibidas, pero él dijo: bueno, es la única que me queda. Una vez, me acuerdo del Rambi Ben Ezra, me dijo un ejemplo que a mí me gustó mucho. Boreolam te pide mitzvot y hay veces que uno quiere hacer cosas, ¿sí? Entonces él me dio un ejemplo, me dice: vos jugás al truco, ¿sí? ¿Se puede mentir en el truco? ¿Puede mentir? Sí.
Puede decir, se puede mentir. Se debe mentir, hay que mentir. Esa es la que se hace. Muy bien, muy bien. Hay una sola cosa que está penalizada que no es mentir en el truco, que es matufiarse. Robar cartas, no, pero no hay que engañar. Robar cartas no. Vos tenés que poder hacer todas tus estrategias de juegos con las cartas que te tocaron. No podés cambiar las cartas. Boreolam te dio cartas, ¿sí? Vos tenés que servir a Boreolam con tus cartas. No podés cambiar las cartas. Hay veces que uno piensa que quiere hacer las cosas Leshem Shamayim, cambiando las cartas. No, pero escúchame, si por la Torah no se puede hacer esto. Esto no es correcto. No, pero lo estoy haciendo Leshem Shamayim. Lo quiero hacer para Boreolam. No, esto no es lo que te pido Boreolam. Pero quizás el resultado va a ser que voy a ganar. Robin Hood. También, sí, otros ejemplos. ¿Sí? Pero el resultado va a ser algo positivo para Shem. Es matufia, te cambias, ya está, vas a ser sancionado. El proceso no fue aprobado. Exactamente. Por más que uno dice, pero la consecuencia es. No, la consecuencia no va a ser que. Al final ya desaprobado. Exactamente. Bien, esto es básicamente lo que le está diciendo el Naví en primer lugar. En segundo lugar, recalca los Mefarshim que le dice Abaitazé. ¿Por qué le dice Abaitazé? Porque, como seguramente escuchamos mucho en la Perashot de esta semana, de estas semanas de Perashat Terumá y toda la construcción del Mishkan, que es Beyahanti Betoham, que el Mishkan es una representación en el mundo, también de los mundos espirituales y también de cómo la persona se tiene que construir su propio Mishkan, ¿sí? Cada parte interna del Mishkan y del Bet HaMikdash está representada en la Sefirot y en la construcción interna de la persona. Cuando el Naví le dice a Baitazé, le dice, mirá, este edificio que estás construyendo, no te olvides que el objetivo de todo, ¿cuál es? Beyahanti Betoham, Beyahanti Betoh Bnei Israel. Todo esto, Am Israel tienen que aprender del Bet HaMikdash para que Am Israel también estén elevados espiritualmente. Entonces con esto van a lograr el Beyahanti Betoham. Van a lograr que Boreolam repose su Shekinah en cada uno y uno de Am Israel. A partir de acá, porque el Malvin dice justamente fue acá donde habló, porque terminó el edificio en sí y el Pasuk nos va a empezar a hablar de el revestimiento interno. Nosotros vamos a frenar acá y vamos a leer una Gemara que, como dije, muchos quizás escuchamos de afuera. ¿Cómo hizo Shlomo HaMelech para dar forma, según la explicación que dice que también sacó las piedras de la cantera, o también según la otra explicación que dice que solamente las cortó, pero de la cantera sí utilizó metal? ¿Cómo hizo Shlomo HaMelech para poder tallar piedra o cortar las piedras sin utilizar metal? Yo voy a leer ahora la Gemara, la famosa Gemara que habla del Shamir, pero antes de leer la Gemara les voy a decir lo que dicen los arqueólogos, ¿sí? Los arqueólogos dicen de que tenía un sistema que él encontraba en la montaña, siempre hay en las piedras de la montaña hay grietas. ¿Qué hacía Shlomo HaMelech? Agarraba madera y ponía pequeñas estacas de madera en las grietas de las piedras. Esa madera eran estaquitas chiquititas primero y le empezaban a tirar agua. La madera con el agua se hincha. Al hincharse la madera se quebraba un poquitito más la piedra, ponía una estaca más grande. Le tiraba agua, mucha cantidad de agua, se hinchaba la madera y seguía partiendo la piedra hasta que lograban sacar la piedra entera de la cantera de la montaña. Así dicen los arqueólogos, cómo iba a sacar semejantes piedras sin utilizar metal, sin utilizar hierro, con este sistema, ¿sí? Poniendo estacas de madera, poniéndole agua para que se hinche la madera. ¿Sí? Hay que dormir más temprano los sábados a la noche, hay mucha gente que está muy cansada, ¿eh? ¿Sí? Digo, nada más. Muy bien. Ahora la Gemara dice otra cosa. ¿Sí? Ya dijeron que hay que estudiar, que no hay que perder porque tiempo. no durmieron en Shabbat. Claro, el viernes a la noche dijeron que hay que estudiar. Es verdad, hay que estudiar. Ahora tarde, tenemos estudiando todo el día. Hay que ver llena Meshubajat. Ahora más en verano hay tiempo para dormir, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para. Pero el viernes bajaron línea que hay que estudiar. Y seguro que sí. Pero ahí partía la piedra, pero no le daba forma para dejar. Muy bien, así dicen los arqueólogos. No sé. No, está bien. Muy bien. Vamos a ver lo que dice la Gemara. La semana pasada empezamos un pedacito de esta Gemara. No, viniste el viernes. Dice la Gemara en Masejet Gitin, Samach Het Amud Aleph.
¿Se acuerdan que la Gemara traía el pasú que decía Asiti li sharim beyarot ta'anugot bene adam shida beyidot? Que Shelomo Amelech dijo, me construí todo tipo de instrumentos musicales, ta'anugot bene adam, todos los placeres de las personas, que se refería a que se hizo pileta climatizada y también que nos tuviste la semana pasada, ¿vos? Sí. Se hizo pileta climatizada, se hizo pileta fría para el verano Baño y aparte sauna, Shida Beyidot. Dijimos que el Ben Yodá, el Benayau, el Ben Ishai, explica el Benayau, que se refiere a que se hizo un carruaje, un auto, ¿sí? Un Tesla. Eléctrico, un Tetsi, algo así. Pero dice la Gemara, según la otra explicación, ¿qué es Shida Beyidot? Shida Beyidin. Shelomo Amelech gobernó no solamente sobre todo el mundo terrenal, sino también sobre los mundos espirituales. Shelomo Amelech tuvo para su utilización a los Shindalet. Los Shindalet son seres semimateriales, semi-espirituales, están en el intermedio. La Gemara dice que tienen características, la Gemara dice que tienen 6 características, en 3 se parecen a los seres humanos, en 3 se parecen a los malajim, son intermedios. Hay quienes dicen en Pirkei Avot de que los Shindalet fueron creados en los 6 días de la creación, en el Yom HaShishi, justo antes de que se haga Shabbat. Boreolam empezó a crear los Shindalet, se hizo Shabbat, quedaron así por la mitad, ¿sí? Entonces quedaron mitad seres espirituales y mitad seres materiales. Pero la Gemara, aunque nos parezca raro, ¿sí? No, raro que Boreolam va a hacer Que esto. se No, avivó, calculó no, el no, tiempo. Haj Shalom, ¿sí? Ahora, aunque nos parezca cosas raras, primero que todo vamos desde lo más terrenal a lo más espiritual que va a traer la Gemara. El Shulchan Aruch, en Siman Shin Vav, en Adajot Shabbat, cuando habla de lo que está prohibido hablar en Shabbat, que está permitido, que está prohibido, o sea, esto es alajá le maaseh, Shulchan Aruch habla si está permitido le ashbia, vamos a decir, hablar con los Shindalet para pedirle cosas a los Shindalet en Shabbat. ¿Sí? O sea, era algo muy que existía en la práctica. ¿Sí? Para pedirle cosas a los Sí. Habitual. Ahora vamos a ver que a los Shindalet había épocas que la gente sabía utilizar distintas palabras, intercambios de letras y de palabras, que en Mashbiim, que hacen, vamos a decir, un conjuro. Mashbiim es que juramentaban, ¿sí? Hacían un conjuro que obligaban a los Shindalet a estar a los servicios de ellos. Yo me acuerdo, la verdad que me estoy acordando ahora, entonces no lo tengo 100% seguro que era ahí, en el En Yaakov, famoso En Yaakov, en la Akdamá del En Yaakov, primer tomo de todos en la Akdamá, él trae uno de los motivos que lo promovieron a recopilar todas las Agadot del Jazz. Entonces el libro de En Yaakov recopila todas las Agadot del Jazz con todos los Mefarshim que explicaron las Agadot. Después, Bliner, yo lo voy a buscar de vuelta esta semana, así lo reconfirmo para la semana que viene, pero recuerdo haberlo visto, me parece que es en la Akdamá del En Yaakov, que él trae de que donde él vivía era recontra conocido que la gente tenía Shindalet y los usaban como sirvientes particulares, Sí. y también muchos los usaban como circos, tenían circos que tenían criaturas raras, pero él lo cuenta como que lo vio él, Como los enanos. en donde ellos vivían, ¿sí? Pitufo. Sí, no, yo no dije eso. Sí, no dije eso. Sí. Está hablando acá de Shindalet, de seres espirituales, o sea que existía en la realidad. ¿Está bien? Dice la Gemara, pero hay un problema. La Gemara dice que está prohibido para las personas utilizar a los Shindalet. Hay muchas Gemarot que hablan de los Shindalet, ¿sí? Que los Shindalet solamente viven del Efker, no roban. Shindalet no roban, viven del Efker. Hay Gemarot que hablan de que tenía a veces que pescaron un Shindalet que había roto algo, había robado algo, le hacían dintorá, lo llevaban al Betín y el Betín a veces le daban la razón, o sea, tenía que respetar socialmente. Eran corpóreos. Muy bien, vamos a ver si era corpóreo o no. Pregunta a la Gemara, Lemay y Baile, ¿para qué Shelomo Amelech quería reinar sobre los Shindalet si estaba prohibido utilizar Shindalet? Y dice Shida Beshitin, él tenía un Shed, un Shindalet masculino y uno femenino. Dichtiv, trae la Gemara nuestro pasú. Beabait Beibanoto Eben Shelemam Masan Ibna. Shelomo Amelech construyó el Bet HaMikdash
con piedras enteras, sin utilizar hierro para cortar las piedras. Amar Lehu le Rabbanán, Eji Abid, le preguntó Shelomo Amelech a los Anshe Knesset Gedolá, a los Jajamín del Sanedrín. No había todavía Anshe Knesset Gedolá, ¿sí? Le preguntó Shelomo Amelech a los Jajamín del Sanedrín, ¿cómo hago? Yo quiero hacer esta jumbrá de no utilizar hierro. ¿Cómo hago para cortar las piedras? Ambrulé Ika Shamira. Está el Shamir. Con el Shamir podés cortar las piedras. ¿Shlomo preguntó eso? ¿Cómo? ¿Shlomo estaba preguntando? Shlomo le preguntó a los Jajamín del Sanedrín, ¿cómo hago para cortar? Le dijeron, existe el Shamir. Me olvidé de hacer una aclaración. No sabía, Shlomo, pero Yo ahora voy a leer una Gemara y la voy a explicar toda entera, traducida. Pshat. El Maharal de Praga, trae toda esta Gemara, son todos simbolismos espirituales, ¿sí? Todas las historias que yo voy a leer ahora, él dice de que no pasaron físicamente así como nosotros vamos a leer, están las escritas en el Pshat en la Gemara, pero hablan, más que todo, son conceptos espirituales, ¿sí? Así explica el Maharal de Praga. Yo ayer a la noche intenté a ver si podía rescatar alguno de los conceptos que trae el Maharal para poder transmitirlos acá. Es muy difícil poder entenderlo. Yo no lo terminé de entender completamente todo lo que explica el Maharal sobre toda esta Gemara. Pero básicamente lo que él trata de explicar es que en el mundo hay tres tipos de creaciones. Los malajim, que los malajim no comen, son creados por Boreolam y no se modifican. Están los seres humanos o la creación terrenal que necesita comer, tomar y va modificándose a través de que va pasando el tiempo. Y están los Shindalet, que el Shindalet tiene situaciones intermedias. Por un lado necesita comer y tomar, como vamos a ver más adelante, pero él habla, no es que comer y tomar comida, sino de que se refiere que necesita estar mantenido constantemente. El malaj, ¿qué significa comer y tomar? Yo no como, no cosa, se muere el cuerpo si uno no come, ¿sí? Necesita nafta el cuerpo. El malaj no necesita, ya está, fue creado, no necesita manutención. La creación terrenal necesita, la comida se refiere que necesita estar mantenido constantemente. El Shindalet por la mitad. Necesita mantenerse, pero no con las cosas materiales. La Gemara ahora, para que nosotros entendamos, va a hablar del Shindalet como algo neto material, ¿sí? Entonces le preguntó a Shelomo Amelech, le dijeron, mira, está el Shamir. De ahí te Moshe le abné efod. El Shamir lo utilizó Moshe Rabenu para poder tallar las piedras del efod. Amarle Eja Ishtakah, ¿cómo hago para encontrar este Shamir? Ambrule, hay Teshida Beshitin. Mira, los mismos Jajamín dijeron, nosotros no sabemos, pero solamente los que saben son los Shindalet. Ellos deben saber a dónde se puede encontrar esta criatura, el Shamir. Kabshinu Adade atrapó a un Shindalet masculino y un Shindalet femenino. Les preguntó, ¿dónde puedo conseguir el Shamir? Le dijeron, Ana Loyadinan. Dilma Ashmedai Malka de Yade. Le dijeron, nosotros no sabemos, tal vez, no voy a repetir muchas veces el nombre, voy a repetir una vez más. Ashmedai es el rey de los Shindalet, ¿sí? Y estos dos Shindalet dijeron, quizás el rey nuestro, él sabe cómo conseguir el Shamir, nosotros no sabemos. Bueno, pero como Shelomo Amelech gobernaba sobre todo el mundo, pero hay otro rey ahora, no gobernaba sobre este rey. Entonces Shelomo Amelech quería ahora capturar a este rey. Amarle ejeite amarle iti betura plan. Caria le vira umalia le maya umirse betinra bejatme begushkampe. Bekolioma salik le requia begamar mitipta raquia benajid le ar'a. Begamar mitipta de ar'a. Beaite sayerle le gushkanje umegale beshate. Umachse le bejatim le beazil. Preguntó Shelomo Amelech al Shindalet, ¿dónde está este rey de ustedes? Le dijeron, está en una montaña. Todos los días este rey de los Shindalet sube al Shamaim a estudiar al Shamaim, baja, después estudia sobre la naturaleza y después se queda sediento.
y tiene que tomar agua. Tiene un pozo que él lo llena con agua, pero como él sospecha de que alguien le meta cosas en ese pozo, él ese pozo lo cierra y lo sella con un sello particular de él para que nadie pueda meterle cosas. Shalach le Benayau ben Yehoyada. Shelomo Amelech mandó a Benayau a que intente capturar a este rey de los Shindalet. Y le entregó 3 cosas: Shushilta de Hakika Aleshem, Azakta de Hakika Lashem, Begabe de Ambra, Bezike de Hambra. Perdón, 4 cosas. Le dio unas cadenas que tenía grabado el nombre de Hashem. Le dio un anillo que tenía grabado el nombre de Hashem. Y le dio un poco de algodón. Y le dio un barril de vino. Dijo: toma, estas son las herramientas que tenés para ir a capturar a este rey del Shindalet. Azal fue Benayau a esta montaña. Y efectivamente en la montaña encontró que había un pozo que estaba tapado con un sello. ¿Qué hizo? Azal kará bira mitatae, beshafinu lemaya, besatminu begabae, de Ambra. Kará bira meilae, beshafinu lejambra, betaminu, salik yatib beilana. Benayau fue ahí. ¿Qué hizo? Era una montaña. Estaba el pozo con agua del Shindalet. ¿Qué hizo? Y estaba sellado. ¿Qué hizo Benayau? Fue unos metros más abajo del pozo, excavó un pozo, él, al costado, que lo conectó con el primero para que se vacíe todo el agua, sin tener que abrir la tapa, estaba sellada. Lo vació todo y lo tapó con el algodón que le había dado Shelomo Amelech. Tapó eso que él estaba lleno de agua, lo tapó. Se fue después arriba del pozo original, excavó, lo conectó y le tiró vino y lo volvió a cerrar. Entonces ahora él cambió el contenido del pozo del Shindalet, cambió el contenido sin tener que romper la tapa. Claramente, sin que yo tenga que entrar en profundidades, todos se dan cuenta de que está hablando acá de conceptos muy espirituales. Sabemos que el vino representa los secretos de la Torá, ¿sí? El agua justamente representa de todos los líquidos, es el más homogéneo, que no tiene mezclas una cosa con la otra, lo más puro, pero no puro de Tará, puro de que no tiene impureza, ¿sí? Representa lo más homogéneo, como dijimos. Se quedó Benayau escondido atrás de un árbol. Kiata Sairele Gushpamke, Galie, Ashkeje Hambra, Amar, Ketib Letzaya en Home Shehar, Bejol Shogebolo y Escam, Octib Zenut Beyain, Betirosh y Kachlev, lo ashte. Cuando llegó el rey de los Shindalet, tenía sed, vio, revisó, estaba todo bien cerrado. Cuando abre, hace así, se da cuenta por el olor que me lo cambiaron. Esto no es agua, esto es vino. Pero, por otro lado, ¿cómo me lo van a cambiar si está sellado con el sello? Dijo, puede ser que esto es algo que me lo está cambiando Hashem, pero sospechó. Entonces dijo, yo estudié en el Raquea, en el Shamayim, estudié que todo el que va detrás del vino termina mal. Como dice el Pasuk, dice el vino y la cerveza, lo y escam, no van a permitir que la persona sea inteligente. Y además el yain y kachlev te roba el corazón, no te permite pensar. Entonces lo no quiso tomar. Empezó a quedar al costado hasta que le empezó a agarrar mucha sed. Kitzaje le empezó a agarrar sed, no aguantó, sagiale ishte. Abrió la tapa y tomó el vino. ¿Qué pasó? Tomó el vino, se mareó y se tiró a tirar una siesta. Cuando estaba en la siesta, vino Benayau, se le tira al lado, le pone la cadena que tenía el nombre de Hashem. ¿Sí? Ya de Bayushilta, le tiró la cadena con el nombre de Hashem. Cuando se despierta este rey de los Shindalet, se da cuenta que está atrapado. Habakami Parzal empezó a descontrolarse, quería romper la cadena. Vino Benayau, se le acerca y le dice: Shema de Marejalej, ojo, que esta cadena tiene el nombre de Hashem. No la podés romper. Entonces, el Shindalet no rompió la cadena, tiene el nombre de Hashem. Pero este Shindalet, por más que tenía la cadena, era muy violento, tenía mucha fuerza. Por eso, Benayau tenía también, para protegerse él, el anillo con el nombre de Hashem. Entonces se lo tenía que llevar al palacio de Shelomo Amelech.
Bueno, yo no sé si se le está haciendo muy pesado que yo lo lea adentro, lo digo todo de afuera directamente, o les gusta más que lo lea. Porque para que me crean. Kinakitle veate matadik la haf beshadie. Ahora, este Shindalet, no es que, bueno, ya me atraparon, ya está, me entrego, no. Cuando iban yendo en el camino, para mostrar que él todavía era fuerte y tenía poder, pasaban por al lado de un árbol y vino el Shindalet, se chocó así la espalda contra el árbol, volteó el árbol. Estaba... Mata Levita, pasaban por al lado de una casa, se rascó, sí, pasó con la espalda así, la volteó. Mate Gabe Cuba de Ayar Malta, Nafka, Ignenale. Pasaron por al lado de una pequeña choza que vivía una mujer viuda. La mujer viuda sale y los ve a Benayau con una cadena, con una persona. Ve que hay alguien, hay algo. Y ve que este estaba rompiendo todo. Entonces sale la mujer viuda, le pide por favor que le tenga piedad de que no le rompa la casa. Estaba rompiendo todo. Kafale comte miné itbar begarma. Amar hainu ichtib belashon rakate shaber garem. Aparentemente le agarró un poco de compasión a Shindalet y como que se agachó para no chocarse contra la choza de esta mujer viuda para no rompérsela, y este movimiento le lesionó un hueso, ¿sí? Se lastimó. Entonces él mismo dijo, Belashon Raká Teshaber Garem. La mujer esta me habló bien y me rompió un hueso, ¿sí? Yo venía como loco rompiendo todo, estaba dispuesto a romper la casa de esta señora también. Me habló tranquila, me doblegó y me terminé lastimando. Siguieron caminando. Hazá Samia, voy a leer un pedazo largo y se lo voy a traducir. Hazá Samia de Abakatae Beurja, Askele Urge. Hazá Rabia de Abakatae Beurja, Askele Urge. Hazá Hetvata de Abukamad Jebea, Baja. Sham'a le Augabra de Akamar le Ushkafra, Abidli, Mesane le Shabshane, Ajij. Hazá Haukasma de Abakasima, Ajij. Punto. En el camino para llegar al palacio de Shelomó, la Gemara nos cuenta que vieron varias cosas. Benayau con el Shindalet. Primero vieron un ciego que estaba perdido en el camino, no sabía para dónde ir, y el Shindalet lo ayudó al camino donde tenía que ir. Después vieron un borracho, estaba caminando, también estaba perdido, y vieron el Shindalet y ayudó al borracho a encontrar su camino. Después siguieron caminando y escucharon de que estaban preparando una novia, había un casamiento, estaba toda la gente recontra contenta con la novia, y el Shindalet se empezó a matar de la risa. Siguieron caminando y pasaron por la puerta de una zapatería y escuchan de que uno estaba ahí, le estaba pidiendo al zapatero que le fabrique un zapato y le dijo, mira, no quiero un zapato chino así nomás. Igual chino es buena calidad, ¿no? De Temu, ¿no? Quiero un zapato que me dure 7 años. Escucharon esto y pasaron caminando, el Shindalet también se empezó a matar de la risa. Y por último, se encontraron con un vidente, un brujo, que estaba sentado en la calle y cobraba plata para decirle a la gente lo que le iba a pasar en el futuro. Pasaron por ahí y el Shindalet también se mató de la risa. La Gemara acá no nos dice qué son estas historias. Lo que sí nos sigue diciendo la Gemara, una vez que llegó al palacio, él era un rey también. Lo mínimo que esperaba, bueno, voy a llegar y me va a atender el rey Shelomó. Llega, durante los primeros 2 días lo dejan en un calabozo con las cadenas estas y no se presenta Shelomó Amelech. El primer día, él pregunta y dice, ¿qué pasa? ¿Para qué me apresó? ¿No viene el rey Shelomó? Le dice, no, hoy tomó mucho vino Shelomó, está un poco pasado, no te puede atender. Cuando escucha esto, el Shindalet agarra un ladrillo y pone un ladrillo, hace una montañita, pone un ladrillo arriba del otro. Cuando vuelven y le cuentan a Shelomó dijo, perfecto, ¿saben lo que quiso decir? De que si tomé mucho vino y me duele la cabeza del vino, que tome más vino. Al otro día Shelomó tampoco fue. Y Ashmedai preguntó por qué no vino Shelomó. Le dijo, no, porque hoy comió mucho y le duele mucho la panza. No puede venir a verte. Agarró el Shindalet, bajó el ladrillo. Le dijeron a Shelomó dijo, quiere decir
que no tengo que seguir comiendo. O sea, con el vino dijo tengo que seguir, con la comida dijo no tengo que seguir comiendo, hasta acá. El tercer día fue Shlomo Amelech a encontrarse con este Shindalet. Fue a encontrarse con el Shindalet, sigo ahora directamente de afuera, el que lo quiere ver en Samajeta Mulbet de Gitín. Fue a encontrarse con el Shindalet. Shindalet lo mira a Shlomo, agarra un palo que tenía 4 amot de largo, se lo tira hacia adelante y le dice, decime una cosa. Le dice el Shindalet a Shlomo, cuando vos te mueras, la tumba que va a ocupar 4 amot, no te vas a llevar nada de este mundo. Ya gobernás sobre el mundo entero. ¿Hacía falta que quieras conquistar también mis mundos? Le dice el rey de los Shindalet a Shlomo, ¿qué querías de mi vida? ¿No te alcanza con todo lo que tenés? Y Shlomo le dice, no te necesito a vos, necesito una información tuya para la construcción del Bet HaMikdash. Necesito el Shamir. Ahí el rey de los Shindalet le dijo cómo encontrar el Shamir. Le dijo, el Shamir no está bajo mi potestad, está bajo la potestad del Malach del agua. Y el Malach del agua se lo entregó a un pájaro que vive por zonas inhóspitas y él lo está cuidando. La Gemara cuenta cómo hizo para poder conseguir el Shamir. Dice que este pájaro tenía guardado el Shamir, le daba todos los días de comer a sus crías. Shlomo Amelech mandó a que pongan una capa de vidrio, una cápsula de vidrio blindado, que no se pueda romper, en el nido de este pájaro. Cuando el pájaro vino a traerle comida a sus crías, los veía, pero no podía entrar. Con el pico no podía romper. ¿Qué dijo? Voy a traer el Shamir. El Shamir rompe todo. Cuando trajo el Shamir, hicieron ruido, espantaron al pájaro, atraparon al Shamir. Este Shamir, ¿cómo hacía? Si rompía todo, ¿cómo hacían para cuidarlo? La Gemara dice, la única forma de poder protegerlo y no cuidarlo era agarrar un poco de algodón, envolver el Shamir en algodón y ponerlo en un tubo de hierro. ¿Sí? No sé si la traducción es hierro. De plomo. Sí, de plomo. Hay de plomo, no de hierro, de plomo. No me acuerdo de la traducción de este metal. Sí, del plomo. El Rav Zamir Cohen no dice que es láser, ¿sí? Pero él dice, es raro. Hoy en día uno se va a hacer una radiografía y para el radiógrafo que está todo el día ahí, tiene que salir afuera y esa puertita, ¿qué le ponen para separar? Plomo. Por todo el tema de los rayos, lo que protege los rayos es el plomo. ¿Sí? Sí, qué raro. Ya desde la época de la Gemara tenía este Shamir. ¿Y qué protegía del poder del Shamir? El plomo. ¿Sí? Él no dice de que tenía rayo láser o una cosa. O casualidad, se protegía igual que el plomo que los láser de hoy en día. ¿Sí? Una vez Rav Sevilla explicó que las pirámides de Misraim se hicieron con láser. Ya pero de vuelta, son todas teorías, no sabemos realmente. Para ¿sí? que sean tan perfectas con el átomo también. Pero igual no tenemos que tener miedo de dar teorías, porque los científicos que dicen, es tan imposible entender cómo se hizo que lo hicieron extraterrestres. ¿Sí? Así que digamos que fueron los extraterrestres, que digamos que tenían un rayo láser, una pistola, lo mismo. Sí, no necesariamente. ¿Cómo lo manejaba para cortar? Muy Exacto, bien. porque era perfecta. Yo lo que más toda mi vida me lo figuré, quizás algunos lo tienen en la casa. Me acuerdo una vez en Israel, compramos con mi esposa, entrabas en una cápsula y salías y te daban como un cubito de hielo, un vidrio, que tenía tallado adentro tu cara. Era, no sé, con láser lo hacen, ¿sí? Eso es un cubo de vidrio. Hoy en día se vende por todos lados, ¿sí? Hacen a veces la Torre Eiffel, así distintos dibujos, pero está hecho con láser que internamente va rompiendo la piedra, el vidrio por adentro. La bolita, ¿sí? La pelotita. Sí, lo va rompiendo todo por adentro, va dándote una forma sin perder nada, porque la Gemara dice de que las 12 piedras del Hoshen, del Kohen Gadol, no podían tener desperdicio, ¿sí? O sea que lo tenían que tallar con el Shamir estaba afuera y tallaba internamente a la piedra sin que haya desperdicio, o sea, sin que salga nada de la piedra. Pero ¿sí? después no estaba de la época de Moshe Ramel. Sí, por eso la Gemara dice que este Shamir lo había utilizado primero Moshe Ramel. Continúa acá. Para hacer las piedras. ¿sí? La Abnea de Foda, lo leí al principio. Y Kashamira, está el Shamir,
que lo utilizó de Aite Moshe le Abnei Efod, lo usó Moshe para la piedra del Efod. Era un gusano. Trajeron a... No sé, no dice. El layón de la Gemara lo llama Tolat Shamir, ¿sí? Entonces vamos a decir, muchos mefarshim dicen que es un ser vivo, que es como un gusano que tiene esta característica. El Maharal de Praga dice, no es un ser material, no es un ser que era un ente espiritual, así como hay terrenal, Shindalet, Malachim, Shamir, era algo espiritual, ¿sí? Es el Maharal de Praga, ¿sí? Muy interesante, escuché de Rab Eliyahu Amar que trae el nombre del Rab, de Don Yitzhak Abravanel, era un rillón, ¿sí? En la época de la Inquisición, que él dijo algo que para su época también fue muy polémica. Él dijo que la sangre de los chivitos tiene la propiedad, la característica del Shamir, ¿sí? Raro, porque primero que todo que es muy comprobable si traéis la sangre si sirve o no, y segundo, que si la sangre de los chivitos tenía esa característica, ¿para qué se fue a buscar el Shamir? ¿Sí? Entonces él contesta y dice, eso no callé. ¿Por qué? Porque Dauka Shlomo Amelech quiso buscar un Tolat, un gusano que representa la Anabá máxima, y no quiso utilizar la sangre del chivo, del Ez, porque el Ez es un animal que entre los animales Teorim es el más testarudo, ¿sí? El Ez, ¿sí? Por eso también se llama Ez, ¿sí? Testarudo. Entonces por eso no lo quiso utilizar Shlomo Amelech. Vamos a avanzar un poquitito más para terminar hoy el tema del Shamir. Shlomo Amelech capturó el Shamir, lo utilizó, lo apoyaba en las piedras, le marcaba una línea y cortaba la línea exacta de las piedras como quería Shlomo Amelech. ¿Cómo terminó la historia con el rey de los Shindalet? Shlomo le había dicho, yo te necesito solo para esto, pero igualmente después de capturar el Shamir no lo liberó. Shlomo lo tuvo preso al rey de los Shindalet durante muchos años. El Zohar, trae casi un sefer entero del Zohar con todas las enseñanzas que aprendió Shlomo del rey de los Shindalet. Pero la historia terminó mal. Después de mucho tiempo, ya Shlomo iba todos los días a estudiar con que le enseñe sabiduría del mundo. Ganó en confianza. En un momento Shlomo le dijo, ya me enseñaste mucha sabiduría, pero el Pasuk dice que Toafot, por ejemplo, que Boreolam tiene Malachim, que son los Toafot, son los Malachim, y Rem son los Shindalet. Evidentemente, algún poder tenés que tener, aparte de tener sabiduría. Entonces, de vuelta, es raro lo que le pasó a Shlomo, porque lo voy a decir ¿cómo cayó en esta? Pero en realidad fue Minashamayim para castigar a Shlomo por haberse casado con la hija de Paró. Ashmedai, el rey de los Shindalet, le dijo a Shlomo, mirá, yo tengo muchos poderes para demostrarte, pero estoy encarcelado, esto me saca los poderes. Soltame un segundo y te muestro un truco que puedo hacer. Shlomo Amelech le sacó y Ashmedai no podía hacer nada, no le podía mostrar nada. Te dijo, no, porque estás muy cerca mío con el anillo. Shlomo tenía el anillo con el nombre de Hashem también. Estás muy cerca mío con el anillo. Sacate el anillo y Shlomo saca el anillo. En el instante que sale el anillo del dedo de Shlomo, el Shindalet recupera todo su poder, se personifica, toma la forma del cuerpo de Shlomo Amelech y lo saca volando a Shlomo Amelech y lo deposita a 1000 kilómetros de distancia, de lejos, ¿sí? Lo echa y él toma la forma corpórea de Shlomo Amelech. Para que sepan hasta qué punto que hay mahloket en la Gemara, si en algún momento Shlomo logró recuperar su trono o no. Hay quienes dicen que no pudo volver Shlomo, no queda así. La Gemara termina diciendo que sí, Shlomo volvió, pero durante todo ese tiempo que Shlomo estaba exiliado, estaba deambulando y le decía a toda la gente, yo soy el rey Shlomo, y la gente lo trataba como un loco. Durante todo ese tiempo Shlomo escribió el libro de Kohelet, que se dio cuenta y dijo, son todas vanidades, ¿sí? Yo, Shlomo, que fui el rey de Yerushalayim, perdí todo, me vanaglorié con toda la riqueza y con todo eso y perdí todo. ¿Cuánto tiempo estuvo en el exilio Shlomo? Mahloket. Del Pashtut de la Gemara, Shlomo estuvo 3 años en el exilio, que vienen a hacer capará por las 3 averot que hizo Shlomo, que tuvo muchas esposas,
que tuvo mucha riqueza, juntó mucha riqueza personal y que tuvo muchos caballos para uso personal, muchas caballerizas, y por eso tuvo 3 años en el exilio. Además, cuando él iba por todos lados nadie le bolilla hasta que llegó a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, dice la Gemara, se empezó a correr la voz por todos lados que hay un loco que está diciendo que es el rey Shelomó. Obviamente nadie le da bolilla, pero los jajamín del Sanedrín dijeron, dice la Gemara, un loco va cambiando de locura, no está siempre clavado con lo mismo. Y este siempre está diciendo siempre que es lo mismo. En esos 3 años, el otro tomaba las decisiones de Shelomó. Ahora vamos a ver qué dice durante 3 años. Entonces los jajamín del Sanedrín dijeron, qué raro, un tipo diciendo todo el día que Shelomó, no cambia de locura, algo. Entonces lo mandaron a llamar a Benayau. Le dijeron, Benayau, hace mucho que no entras a ver al rey. Le dice Benayau, le dice, hace 3 años que no me llama. Ahí empezaron a sospechar. ¿Por qué no lo llamaba Benayau? Porque Benayau tenía el anillo. El Shindalet, que estaba personificado como Shelomo, no podía estar a solas con Benayau, porque con el anillo él perdía su poder y se transformaba otra vez en Shindalet. Lo iban a descubrir, entonces hace 3 años que no me llama. Ahí ya les trajo sospecha. ¿Cómo? Benayau era el consejero número 1 en Shelomó y no lo llama. Pero no nos olvidemos que era el rey. No hay que hacer un juicio al rey. No hay, por las dudas, a ver, dudamos de usted. Sin duda del rey, soy el rey. Entonces tenían que tratar de investigar por afuera, antes de darle crédito a las palabras de un vagabundo. Entonces empezaron a llamar a las esposas de Shelomó. Dijeron, ¿cómo está el rey con ustedes? ¿Lo ven? ¿Convive con ustedes? ¿Está? Le dijeron, en el último tiempo se volvió loco. No le importa si estamos puras, estamos nidá, impuras, todo eso. Entonces le dijeron, revisen las piernas del rey. Cuando eso está cambiado, ¿verdad? ¿Qué le dijeron? No se saca las botas. Hace mucho que cada vez que entra al palacio eso, no le veo las piernas. Dice la Gemara, ¿por qué? El Shindalet puede cambiar toda su fisonomía, menos las piernas. Las patas del Shindalet son patas de gallo. ¿Sí? También tiene el Maharal, trae todo un sentido espiritual muy profundo, el tema de los zapatos, ¿sí? Está relacionado con el tema de el ibum, de cuando muere, que si le hace la jalitzá con el zapato. Son temas sí, muy profundos, que yo no los terminé de entender, que trae el Maharal. Cuando le dijeron así, dijeron, ya está, nos la jugamos. Es muy raro lo que está pasando. Entonces mandaron a hacer otro anillo con el nombre. Hay mahloket si le dieron el anillo a este vagabundo que decía ser Shelomó, o lo hicieron directamente entrar a Benayau. ¿Por qué hay mahloket? Porque hay mahloket que hizo el Shindalet cuando Shelomó Amelech se había sacado el anillo. Hay quien dice de que el Shindalet se tragó el anillo él y ya no hubo acceso. Hay quien dice que lo tiró al océano y no hubo acceso a ese anillo. Pero le Maasé, cuando escucha el Shindalet que ya lo pescaron y que van a entrar a donde estaba él con el anillo antes que lo vuelvan a apresar, desapareció, se fue y quedó vacante. Entonces ya sabían de que este era un impostor. Ahora tenían que comprobar de que el vagabundo que decía que era Shelomó era el verdadero. ¿Cómo podían saber que era el verdadero Shelomó? Ya el otro no es. ¿Cómo sabían que era Shelomó? Muy bien. Hay mefarshim que preguntan, dice, Shelomó, ¿por qué no le demostró al mundo que es Shelomó mostrando su capacidad, su sabiduría? Dicen de que parte del castigo de Shelomó es que en todo ese tiempo Hashem le sacó la Jochma. ¿Cómo hizo para darse cuenta que era Shelomó? Benayau sabía que había una cosa que había pasado y que el único testigo de eso había sido David Amelech, Batsheba y Shelomó cuando tenía 12 años, que fue cuando Adoniau intentó, el hijo de David, intentó, antes de que muera David, Adoniau intentó coronarse en vida para ser el rey antes de Shelomó. Y cuando se enteraron todo eso, David Amelech lo llamó en el momento a Shelomó, en su oficina, en su trono, lo llamó a Shelomó, con Batsheba, la mamá de Shelomó, con Benayau, que era su consejero, y en privado, en la habitación, David Amelech lo nombró rey
a Shlomo y los mandó a que lo coronen. El único que sabía cómo había sido toda esa reunión, David ya había muerto, era Batsheba, Benayau y Shlomo. Entonces lo llamaron a Shlomo y le dijo, Benayau le dijo, vos decís que sos el rey Shlomo, decime algo que el único que lo puede saber es Shlomo. Entonces Shlomo le dijo, mi papá, había una persona más que era Natán el profeta, Natán Anabí. Que lo ungió. Sí, el que lo ungió como rey. Le dijo, mi papá se paró del trono, te dio la mano derecha a vos, a Benayau, la mano izquierda se la dio al profeta Natán, a mi mamá Batsheba la paró atrás de él y a mí me paró adelante. De esa forma, agarrándole la mano de la derecha a Benayau y la izquierda a Natán Anabí, de esa forma fue que mi papá me nombró como futuro rey de Israel. Nadie sabía que había esa forma, como le agarró la mano a uno al otro, que la puso a la madre atrás, le dijo, le dijo, sos el verdadero Shlomo. ¿Sí? Ahora, termina diciendo la de Marán Mahloket Rabbi Shmuel. Cuando Shlomo retomó el trono por completo, ¿qué significa por completo? Shlomo Amelech tuvo un momento de esplendor en el cual Malach Batachtonim u Baelionim gobernó en todo lo material y todo lo espiritual. Según una opinión, Shlomo Amelech volvió a su máximo esplendor. Según otra opinión, no. Shlomo Amelech volvió, pero ya no con su máximo esplendor de reinado, solamente sobre Am Israel, sobre Yerushalayim, ¿sí? Como dijimos que él terminó diciendo, primero goberné sobre todo, después goberné sobre Yerushalayim, después goberné sobre mis esposas, después terminé gobernando solamente sobre mi bastón, no me quedó nada. Hay quienes dicen en qué momento de la vida de Shlomo pasó esto, hay quienes dicen que fue apenas inauguró el Bet HaMikdash, como castigo por lo de la hija de Paró. Hay quienes dicen que no, que fue al final del gobierno de Shlomo. El gobierno gobernó casi 40 años. Al final de su gobierno fue que tuvo 3 años en los que estuvo exiliado y después volvió. Besat Hashem, vamos a continuar la semana que viene, sí, con toda la parte interna del revestimiento de la construcción del Bet HaMikdash. Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén. Muy bien. ¿Hay Kaddish? ¿Alguien quiere hacer Kaddish? Vamos.